Bueno, le damos una vez más gracias a Dios por la oportunidad que nos das de nuevamente tener un video, de poder estudiar, escudriñar su palabra. Y ese es el alimento de la iglesia, ese es el alimento por el cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa fortaleza espiritual y escuchamos la voz de Dios en cada palabra, en cada testimonio que hay aquí en la palabra de Dios, en cada uno de los hombres en los cuales la palabra de Dios nos habla, pues son experiencias en las cuales se pueden aplicar hoy en día a nuestras vidas. Y por eso es que miramos a través de todas las historias, de toda la palabra de Dios, el consejo de Dios para nosotros. Pues en esta mañana o en este día, pues quiero comenzar o traer un mensaje que tiene como título Preguntas a Dios. Y cuando nosotros hablamos de preguntas a Dios, ¿quién no ha tenido preguntas a Dios o quién no se ha interesado en algún momento, usted en determinado momento que ha tenido dificultad en su vida o algo que le sucede que de pronto usted se pregunta, pero ¿por qué a mí? Si yo soy uno de los hombres que vivo como conectado con Dios, que vivo en relación con Dios a diario, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿No sería Dios mi cobertura? ¿No dice en la palabra de Dios que Él es nuestra sombra? Que el que mora al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esa es la manera como nosotros vemos de que las preguntas surgen desde nuestro interior. ¿Por qué le suceden cosas malas a hombres aparentemente buenos, diríamos nosotros, o a hombres que verdaderamente están ahí en obediencia o están ahí encaminados en el camino del Señor? Entonces, el título de este mensaje por eso es Preguntas a Dios. Y pues examinando la palabra podemos ver hombres que en determinado momento tuvieron dudas, tuvieron preguntas que hacerle a Dios. Podemos estudiar un caso muy real o un caso muy verídico que encontramos en la palabra de Dios es Job. Job tuvo que hacerle preguntas a Dios y Dios también tuvo que en determinado momento contestarle algunas de esas preguntas a Job. Bueno, para iniciar pues yo quiero pues orar, poner en manos de Dios este mensaje y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. A mí, por medio del estudio, lo que he estudiado a través de este mensaje, pues el Señor ha contestado algunas preguntas y yo espero que también a usted le conteste algunas dudas que tenga usted en su corazón. Entonces, amado Dios, yo te doy gracias por este momento, por la oportunidad que me das nuevamente de dirigirme a ti, de poder venir y ser este instrumento útil en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que hoy en este estudio, en este mensaje, Señor, que vamos a exponer, que seas tú usándome, que seas tú trayendo mi vida, usando mi vida, Señor, como instrumento útil para aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar tu voz, que necesitan escuchar ese mensaje, Señor, que proviene de ti. Por eso es que te pido que hoy me uses y me llenes de tu Santo Espíritu, porque la única manera que podemos saber y conocer y disipar dudas es a través de ese consejo sabio que es el de tu palabra. Y por ende tú no la dejaste para que fuésemos nosotros esos hombres que la estudiamos, que la escudriñamos y para poder también tener un enfoque en ti, Señor, un enfoque en lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender esta tu palabra y que el consejo divino venga a nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, como decía, preguntas a Dios. Y como decía, muchos hombres en la antigüedad, podemos hablar de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés, del mismo rey David, de Salomón, tantos hombres que vemos en la palabra de Dios que fueron hombres insignias, hombres instrumentos útiles en las manos de Dios. En determinado momento tuvieron dudas, en determinado momento tuvieron la necesidad de acudir a Dios para preguntarle cosas de por qué estaba viviendo su pueblo esto, como Jeremías, Nehemías, y tantos hombres tuvieron que acudir en oración a Dios para que le contestara algunas preguntas. Entre esos también fue Ezequiel, Daniel, todos estos hombres que vemos en la palabra de Dios y hombres que fueron gigantes espirituales en su momento. Pues hoy también nosotros, debido a todo este tiempo que ha transcurrido de la iglesia, ya más de 2000 años que tenemos desde que Jesucristo ya partió allí para estar a la diestra del Padre, y hoy en día tenemos, o el mismo disipó muchas preguntas a sus discípulos que tenían,
pero les decía que de todas formas en determinado momento esas preguntas iban a ser respondidas en base o de acuerdo a los momentos que ellos fueran viviendo cada día. Y eso es lo que sucede con nosotros. Como iglesia, hoy, transcurrido tanto tiempo de que Jesucristo partió, tenemos muchas preguntas que hacerle a Dios y decirle, bueno, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo vivo de pronto en una obediencia o si de pronto estoy haciendo para mi modo de ver las cosas bien, ¿por qué nos suceden cosas malas a nosotros los hombres que de pronto estamos en obediencia ante Dios? Entonces, mismas preguntas les hacían los fariseos al Señor Jesucristo, donde Él llegaba a responderles, siempre les respondía con parábolas o siempre les ponía un cuadro que explicara a modo de ver físico lo espiritual. Entonces, pues quiero ir allí a un salmo que está y hablar de este salmista que está en el Salmo 73. Voy a leer desde el versículo 1 al 5. Miremos lo que empieza a decir este salmista. Este salmista era Asaf. Asaf era uno de los hombres que dirigían, digamos, la alabanza allí en el tabernáculo. Asaf era uno de los hombres que verdaderamente querían que Dios le contestara algunas de las dudas que él tenía debido a que él estaba viendo cosas en las personas que de pronto no tenían temor de Dios y que les iba muy bien, pero que él realmente que era obediente o que vivía en la alabanza a Dios, era uno de los 3 grandes hombres que dirigían la alabanza hacia Dios, y David los tenía como levitas, como hombres que eran los que llevaban al pueblo a la presencia de Dios. Entonces Asaf en este salmo lo escribe y empieza diciendo así: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberanía los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de la gordura, logran con creces los antojos del corazón. Bueno, leí hasta el 7, porque quiero ver como el contexto de lo que él está diciendo y prácticamente lo que él está diciéndole a Dios, que mire las personas que son limpios de corazón y que prácticamente tienen una relación continua con Dios. Dice que casi se resbalaron mis pies. Él que era un levita y él que era un hombre que exaltaba la presencia de Dios, que guiaba al pueblo hacia la presencia de Dios, dice que empezó a ver lo que ocurría en el mundo, empezó a ver lo que ocurría con el impío, comparándolo con el pío, con la persona que era obediente a Dios, pues decía que ellos eran arrogantes, que tenían envidia y que aún así con esa arrogancia y con esa envidia, pues él veía cómo eran prósperos, como tal vez la muerte no les llegaba así tan de repente como a algunos otros hombres. Dice que no tienen congojas por la muerte y que su vigor está entero. O sea, ellos nunca piensan que un día van a morir, siempre viven como contentos, felices, como sumiéndose o como revolcándose en su mismo pecado, y que aún así son felices, que tienen prosperidad, que no pasan trabajos, que como que la vida se les hace más fácil a todas estas personas. Entonces, decía cierto hombre en un libro que escribió, el libro tiene como título Lo que el dinero no puede comprar, decía Michael Sandel, dice que hoy casi todo está a la venta, hoy casi todo lo podemos comprar con dinero, y aquella persona que de pronto tiene muchas relaciones, y pueden ser relaciones ilícitas, pero la persona que tiene mucho dinero puede comprar la fila en la entrada a un parque, puede comprarla, puede comprar a pasar adelante, a colarse, prácticamente como decimos. También aquel que tiene dinero, pues cuando va a la cárcel puede tener unas buenas comodidades dentro de la cárcel, o puede tener su casa por cárcel porque de pronto paga a los abogados o
o con su dinero puede comprar muchas cosas para no padecer o sufrir el castigo que cualquier otro de pronto tendría que sufrir. Entonces dice que el que tiene dinero pues vive muy bien, el que tiene dinero pues puede comprar abogados, puede comprar muchas personas y quebrantarse la ley como él quiera. Entonces esto es lo que dice prácticamente Michael Sandel en este libro, que lo que el dinero no puede comprar o puede comprar. Entonces se pueden conseguir muchas cosas, podemos conseguir entradas a algún espectáculo por un buen precio, inclusive si están agotadas podemos pagar mucho dinero y vamos a ser acreedores de la entrada. Entonces podemos ver que con lo que el dinero puede comprar pueden haber tarifas muy grandes, podemos pagar lo que queramos, podemos pagar si queremos una entrada a fútbol y que de pronto sea demasiado cara, la podemos comprar o la pueden comprar aquellos que tengan buen dinero sin necesidad de hacer colas o sin necesidad de hacer tantos trámites, porque el dinero lo compra todo. Eso es lo que prácticamente dice este libro. Y eso es lo que pasaba a este hombre Asaf, que era un levita, un hombre espiritual, pero empezó a fijarse o a poner los ojos en el mundo y a fijar de que él de pronto sentía o se veía azotado con las cosas que enfrentaban a diario, y que prácticamente él, que vivía en obediencia, recibía de pronto maltrato de los hombres, insultos, que aquellos hombres que eran arrogantes, soberbios, que tenían o querían hacer cosas malas, pues las compraban muy fácilmente o pecaban muy fácilmente, y que aún así pues no veía como la mano de Dios venía sobre ellos o el juicio de Dios. Dice en el versículo 10, aquí el capítulo 73, 10 dice acá: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. Y aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces, ¿qué estaba diciendo acá? Del 10 a 14, ¿qué estaba diciendo Asaf? Pues que él había sido azotado y que él preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, ellos no conocían del Señor, no conocían del Altísimo, y aún así no recibían turbación que reciben de pronto los hijos de Dios, o de pronto los que están en obediencia, de pronto los que están caminando en los caminos de Dios o están llevando una vida espiritual buena, recibían más dolor, recibían más cosas en contra de las que mismas recibían aquellos que van en contra del mismo Dios. Entonces él se preguntaba y decía: en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿de qué me vale guardar la palabra? ¿De qué me vale estar con Dios? ¿De qué me vale caminar con Dios si sufro turbación? Si parece que las cosas fueran más difíciles para mí que para los impíos o las personas que de pronto ni siquiera tienen un conocimiento de Dios. Entonces, esta era la pregunta que decía, o se hacía Asaf y le hacía a Dios. Entonces decía que casi se deslizaron mis pies, decía él, porque se puso a mirar lo que el mundo recibía o lo que el mundo podía alcanzar, y cómo él no lo podía alcanzar se le hacía más difícil alcanzarlo. Entonces podemos ver cómo podemos nosotros afrontar la realidad de lo que pasa con nosotros como hijos de Dios y de lo que pasa con los hijos, podríamos decir, del diablo o de los hijos de Satanás. Entonces, una de las preguntas que se hacía Asaf era: ¿por qué los incrédulos tienen una vida mejor que yo o que la mía? ¿Por qué pueden tener riquezas? ¿Por qué pueden tener una buena vida? ¿Pueden tener una buena alimentación? ¿Por qué no sufren de enfermedades así que como de pronto sufrimos nosotros? Que le oramos al Señor y que tal vez esa respuesta no viene a nosotros, y Dios permite muchas cosas en nosotros. Entonces, ¿por qué pasa esto con nosotros? ¿Y por qué siendo hombres con envidia? ¿Por qué hombres indisciplinados, hombres que quieren hacer su propia voluntad, por qué no reciben el mismo daño, el mismo mal del que el Señor dice en su palabra, que los impíos la recibirán? Entonces parece que Dios se hiciera caso omiso, o que cerrara sus ojos ante todo lo que hacen los impíos y los pecadores. Entonces él le resultaba difícil entender,
por qué pasaban estas cosas en este mundo, que parecía que fuera como injusto de parte de Dios que unos tuvieran más, otros tuvieran menos, o que unos tuvieran que pasar dificultades o necesidades, mientras que otros era la vida como más fácil y aún sin conocer de Dios. Entonces decía que hay mucho estrés, mucho trabajo, hay mucha carga en cuanto a los hijos de Dios, pues porque necesitan ir a Dios, necesitan verdaderamente reconciliarse con Dios a diario, pero no pueden encontrar la felicidad o digamos una vida mejor de la que estaban viviendo en ese momento. Entonces decía que por qué los incrédulos parecen tener menos luchas en la vida. Esa era otra pregunta que decía Asaf. Decía, ¿por qué los incrédulos disfrutan de mejor salud que yo? Otra pregunta decía, ¿por qué su vigor está entero? ¿Por qué parece que tuvieran mejores fuerzas? ¿Por qué parece que ellos no se les viera la lucha o el trabajo que la misma vida hace que nosotros vivamos? Entonces dice acá que los mortales no son azotados como los demás hombres. En otras palabras, los impíos parecen estar libres de obstáculos, parecen vivir la vida sin preocupaciones. Y aunque blasfeman con el Dios de toda gloria, aunque les blasfeman en contra de ese Dios poderoso, pues no reciben el castigo que deberían de recibirlo en su momento. Entonces, él cada día estaba o cada vez estaba como más preocupado y le preguntaba todas estas cosas a Dios. Decía que bueno había sido Dios para con Israel porque había sido un pueblo escogido, pero que asimismo había recibido azotes y que los demás pueblos, las demás naciones querían siempre como ir en contra de Israel, ir en contra y como que querían eliminarlos, querían exterminarlos y que como que siempre era una batalla en la vida, como que siempre era puesto como a trabajo toda obra que hicieran los hijos de Dios. Entonces dice que porque no reconocen los paganos como arrogantes, como realmente son. Son hombres que hablan en contra de Dios, son arrogantes, que viven con orgullo, que blasfeman contra las autoridades superiores, que dice que el manto de violencia los cubre, que cualquier cosa que de pronto se opongan en contra de ellos, pues ellos van eliminando al que se les pase por su camino. Entonces eso es lo que pasa con los que viven en violencia, que son injustos. Y Asaf veía todas estas cosas y le preguntaba a Dios, o se preguntaba él mismo que qué pasaba. Dice acá, en el 14 dice acá, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, si dijera, yo hablaré como ellos, he aquí que la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Asaf acá? Que él se preguntaba cosas a Dios y él decía que con ellos, que aquí que la generación de los, que era una generación de hijos que engañaba, que engañaría, que más adelante esa generación iba a ser engañando, como dice la palabra, y siendo engañados. Pero entonces le preguntaba a Dios que entrando en el santuario, dice que él fue y le preguntó a Dios, entrando en el santuario, él le habló a Dios todas estas cosas. ¿Por qué esta generación malvada y perversa cada día iba a ser peor y que iban a ser engañados y siendo engañados? Y que dice que la generación de sus hijos iba a ser engañada y también iba a engañar. Entonces, ¿qué estaba diciendo Asaf? Que hasta que entendió cuando entró en el santuario. O sea, él cuando entra a pedirle a Dios, entra a orarle a Dios, entra a doblegarse ante Dios, entra verdaderamente a arrepentirse ante Dios por todo lo que estaba pensando, pues empieza Dios a darle la revelación. Dice, comprendí al fin de ellos. Entonces, ahí es donde Dios le empieza a mostrar y le puede decir, y podemos hablándolo, parafraseando, diciéndole de pronto Dios le dijo, sí, ellos pueden recibir ahorita bienes, pueden recibir muchas cosas buenas, así como la parábola del rico y Lázaro, que el Señor le dijo, Abraham le dijo en determinado momento, sí, hijo, tú recibiste allá en la tierra bienes, y males, o sea, Lázaro había recibido males, pero ahora desconsolado aquí, más tú atormentado. Entonces eso fue lo que le mostró prácticamente Dios a Asaf, que en determinado momento, cuando él iba a llamar a todo el mundo a juicio,
porque dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces todos tendríamos que dar, o todo ser humano tiene que dar cuentas a Dios en determinado momento, pues ese era el momento en que ellos iban a sufrir el castigo, era el momento en que Dios los iba a enjuiciar, que iba a llegar un día en que eso iba a suceder, que no era como de pronto Asaf pensaba que tenían que recibir mal ahí mismo, pero porque Dios le estaba mostrando a Asaf que Él estaba extendiendo su misericordia para con todas estas personas, por si algún día o en algún momento ellos podrían arrepentirse. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo allí en 2 de Pedro 3, donde empiezan a preguntarle que dónde está, ¿cierto? El día de su advenimiento, que todas las cosas permanecen desde el principio como hasta ahora. Eso era lo que preguntaban, y Pedro, hablando allí en 2 de Pedro, dice que la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está verdaderamente aquel que va a juzgar al mundo? Porque las cosas siguen y continúan siendo así, por los malos. El malo parece que reinara, parece que hiciera las cosas y nadie les trajera castigo o no llegara a ellos la maldición de lo que están sembrando. Entonces, por eso es que tenemos que dar cuenta, le decía acá, y el Señor le mostraba que sí, los impíos un día tendrían que ir a dar cuentas, y que mientras que nosotros íbamos a ir a un lugar donde no íbamos a ser atormentados como lo estamos haciendo en esta tierra, sino íbamos a llegar a ser a un lugar de paz, a un lugar donde íbamos a ser consolados por el Señor y donde ya no íbamos a recibir tanto mal como lo recibimos hasta ahora. Y si nosotros nos ponemos a pensar, también el Señor Jesucristo, mientras que pasó por esta tierra, Él sufrió males, castigos, pruebas, sufrió muchas dificultades en toda su vida, en todos estos 33 años que Él vivió. Él siempre vivió perseguido por el mismo Satanás, perseguido por los mismos hombres que eran envidiosos, egoístas y que siempre querían el mal para Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Simplemente soportó porque estaba pasando por un tiempo o por un transcurso de vida en el cual tenía que pagar por nuestros pecados. Y allí es donde vemos que la fortaleza del Señor, la fortaleza del Padre, se la dio a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces aquí es donde vemos que si el Señor Jesucristo, que fue el mismo Hijo de Dios, al pasar por esta tierra, sufrió, padeció, fue torturado, castigado, fue muerto, fue crucificado y no tuvo una vida como muy bonita que digamos. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios y que ahora estamos caminando en obediencia hacia Dios por medio de Jesús? Entonces, tendremos que también padecer persecución, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde el Señor le hace entender a Asaf que también ellos también iban a ir a un fin de sus obras, iban a ir a un fin de todo lo que estaban haciendo. Entonces, aquí en el versículo 20 dice aquí, como sueño del que despierta, ah Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo y siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Entonces aquí es donde empieza el Señor a hacerle entender a Asaf que Él siempre había estado con él, que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las necesidades, el Señor le tenía una mejor vida, pero que era necesario que mientras que transcurría esta vida por este mundo, pues recibiera males, recibiera cosas que como hijos de Dios teníamos que padecer, como pueblo de Dios teníamos que padecer. Y aquí es donde donde dice él que no entendía y que ahora entendía que el Señor solamente quería mostrarle realmente el fin de lo que iba a llegar a este mundo, de fin de lo que iba a llegar aquellos que no obedecen ni quieren obedecer a Dios. Entonces, todas estas preguntas ya se empezaron como a disipar en él y a ver que el fruto o el fin de los impíos no iba a ser el fruto o el fin de los que obedecen o quieren seguir al Señor. Entonces, acordémonos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de que perseguía a cristianos, de que él creía que estaba haciendo un favor a Dios, resultó siendo también mártir por Dios, por Jesús, porque entendió y un día que el Señor le reveló y le hizo entender que necesitaba a Jesús y que necesitaba entender que la obra que él estaba haciendo iba en contra del mismo Jesús.
allí en Hechos 9, cuando el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Le estaba diciendo que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Entonces cuando Pablo entendió y que Ananías fue y oró por él y se le abrió el entendimiento, fue donde pudo ver que realmente necesitaba de Cristo, que necesitaba entender la obra que había hecho y que estaba haciendo. Entonces, dice acá en el versículo 7, dice, los ojos se les saltan de cortura y se les desborda su corazón con sus antojos. ¿Cómo es que las personas inicuas reciben ovaciones de pie? Eso es lo mismo que sucede hoy en día en nosotros, en nuestro mundo, en nuestra era en la que estamos viviendo. Y en todas las eras, si nos podemos a pensar o nos podemos a discernir, en todas las épocas de que lleva la historia humana, han habido hombres vanagloriosos, han habido hombres que han querido ser Dios, que han querido presentarse como los que quieren dominar este mundo y los que quieren como llevar a esclavitud a otros. Y eso es lo que ha pasado. Pero estos hombres realmente, ¿qué han recibido? No han recibido males porque no han recibido el castigo todavía. En el momento en que mueren, o en el momento en que tal vez ellos deciden o quieren conocer a Dios, allí es donde se acaban todos sus males. En el momento que mueren, van a recibir un castigo eterno en el día que venga el juicio. Entonces, podemos ver aquí lo que Asaf estaba padeciendo, lo que quería decir. Entonces decía acá, que los impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. En resumidas cuentas, Asaf describe que los impíos de la siguiente manera: invulnerables, sin problemas, despreocupados, irresponsables, sin restricciones, indisciplinados, sin censura y profanos. Entonces, ahora que el corazón de Asaf había entendido lo que el Señor iba a hacer y que un día iba a llamar a juicio a todas estas personas, él entendió que lo que estaba pensando, lo que estaba haciendo, era realmente iba en contra de Dios, en contra de lo que de pronto pensaba Dios y que él aún no lo había entendido. Muchos hombres de pronto vemos como el rey Salomón, que tuvo que escudriñar muchas cosas para entender a Dios. Él fue uno de los promotores o los que construyó el templo, pero realmente él también tuvo preguntas a Dios y en determinado momento tuvo que entender muchas cosas que Dios lo llevó a conocer. Tal vez muchos dicen o vemos en la palabra de Dios que necesitamos realmente entender lo que terminó diciendo en Eclesiastés. Salomón dijo que el todo del hombre era guardar los mandamientos de Dios, conocer a Dios, porque este era el todo del hombre. Y el todo del hombre realmente es conocer a Dios. Y ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? ¿Usted conoce de pronto de ese sacrificio que vino a hacer en la cruz y la manera como Él vino a pagar un precio por nuestro pecado? Porque Él sabe y dice en la palabra de Dios que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que vino a hacer el Señor, a darnos vida eterna. Porque realmente en el momento que nos encontramos no podemos obtener una vida eterna, porque venimos de la descendencia de Adán, que fue pecadora, y Adán fue pecador, y todos nosotros fuimos contaminados de ese pecado. Pero ahora podemos tener la opción de recibir a Cristo en nuestro corazón, de arrepentirnos de nuestro pecado y de permitirle que Él nos selle con su Santo Espíritu y que podamos realmente un día estar allí en su presencia, que realmente podamos tener una vida eterna. Todo por el perdón de pecados que lo podemos adquirir gracias a ese sacrificio de la cruz, gracias a que pudo derramar esa sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces yo lo invito a usted, si usted tiene hoy necesidad de Cristo y quiere verdaderamente conocer a Cristo y quiere arrepentirse de su pecado, dígale con una simple oración al Señor así: y al Señor, yo te pido que por favor me perdones, que guardes mi vida, porque hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado y quiero que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por derramar de esa sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres Señor sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración o una oración parecida, arrepintiéndose de su pecado, dándole la oportunidad a Dios que venga a su vida, pues le digo que con la autoridad de la palabra, que el Señor va a empezar a hacer una obra en usted. Ahora, para terminar, pues quiero orar, darle gracias al Señor por su vida y por esta decisión que acaba de hacer. Entonces, Padre, yo te doy gracias
por ese momento y esta oportunidad que le has dado a cada una de estas personas, Señor, de escuchar este mensaje y de hacerles ver, Señor, que tú tienes un juicio para este mundo, Señor, pero que podemos ser librados hoy simplemente con arrepentirnos y con dejar o permitir que tú cambies nuestra vida, Señor. Yo te pido por cada una de estas personas que ha decidido, Señor, tener un paso de fe ante ti, Señor. Ayúdalos, cámbialos, transfórmalos y ayuda a aquellos hermanos que se encuentran en dificultades, que se encuentran en cárceles, hospitales o simplemente, Señor, quieren agradecerte hoy. Yo te doy gracias por ellos y te pido que guardes sus vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias. Amén y amén.